En las 8:45 le ofrecemos otra discusión interesante. Hoy, 1 de julio, un día después de celebrar la gesta de la Revolución Liberal que dio lugar a la fundación del Ejército Nacional de Guatemala y que se ha convertido en realidad en la fecha en que se celebra a esa institución, al ejército, discutimos sobre cuánto más influye esa institución o cuánto más permeado está el Ejecutivo de Otto Pérez Molina en comparación con otros gobiernos del proceso democratizador. ¿Cuánto más influencia militar existe en este gobierno que en gobiernos anteriores? Y para discutir sobre ese tema hemos invitado a un militar de formación, a Jorge Ortega Gaitán, a quien conocimos durante mucho tiempo los periodistas. Él fue vocero incluso de la institución militar. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y a un historiador que es experto y que ha estudiado por muchos años el papel del ejército en la vida pública de Guatemala, y es Alfonso Yurrita. Gracias a los dos por acompañarnos a las 8:45. Gracias, buenas noches. Yo retomo la pregunta de Juan Luis. ¿Tiene más preponderancia, tiene mayor influencia el ejército en este gobierno? Comenzamos con usted, Jorge. ¿Usted qué piensa cuando se habla de la influencia militar? Bueno, yo creo que el esfuerzo de todos los que en este momento están trabajando por crear una nueva Guatemala, un proyecto de nación. El hecho de la formación militar es un aporte más a la sociedad. Tiene características especiales como la disciplina, el no tener horarios, y que va a justificar y a acelerar los procesos que se necesitan para la consolidación de alguna política, tanto pública como estatal. Pero cuando usted escucha, por ejemplo, que el gobierno anuncia escuadrones de seguridad en el que participan elementos militares, en el que hay operativos combinados, en el que incluso en un acto desafortunado en Totonicapán hay militares señalados en una tragedia, o sea, ¿cómo usted evalúa desde fuera? ¿Hay o no hay mayor presencia militar en este gobierno o simplemente es algo que viene desde administraciones anteriores? Yo creo que esto viene de administraciones pasadas. La participación del ejército está clara en la Constitución, en la cual es responsable de la seguridad interna y externa. Y de hecho, en algún momento, luego de los acuerdos de paz, dicen no, que se dediquen solo a la custodia de las fronteras. Pero no pasa esa reforma constitucional. Por supuesto que no. O sea, en la Constitución está claro de que la seguridad interna y externa de la República de Guatemala corresponde al ejército. Ahora bien, existe todo un estamento. El Ejecutivo tiene un Ministerio de Gobernación que le corresponde a la seguridad pública. El problema es de que hay un proceso de formación de los elementos que tienen que dar esa protección al ciudadano, esa seguridad pública que necesitamos día a día los guatemaltecos de a pie. Y en ese esfuerzo de fortalecer la policía, pues está el ejército apoyando todo este tipo de operaciones. Lo de Alaska, pues es lamentable, es una muerte anunciada, ¿verdad? Porque no es el proceso que se fue dando, porque ya teníamos antecedentes previos y uno de ellos se da en Varías, cuando es tomado el destacamento y violentada la tropa que se encuentra en ese destacamento. Así que ya era un asunto que venía caminando y que lamentablemente se dieron los eventos de Alaska. Alfonso Yurrita, la pregunta básica: ¿hay más ejército en el gobierno hoy? ¿Hay más influencia de los militares en el gobierno hoy que en administraciones anteriores como la de Álvaro Colom, la de Jorge Serrano, la de Ramiro de León, la de Álvaro Arzú? No, vamos a ver, realmente el ejército a partir del 82 empieza a cambiar su filosofía, en el sentido de que empiezan a buscar ya una participación, porque anteriormente el ejército había sido manipulado, ya sea por estructuras políticas que le habían llevado a la crisis que llega a tener en esa época. Y yo creo que esa época para mí es la más importante para el ejército, del 82 en adelante, tanto con el general Mejía Vítores y todo, sobre todo, en la cual se cambian muchas cosas y se reestructura no solo el ejército, sino el Estado, que es cuando se empieza a formar la Constitución, el Congreso y todo lo demás. Pero hoy tenemos un presidente militar, es cierto que electo popularmente, pero es de formación militar. Tenemos un ministro de Gobernación que es también de formación militar. Eran importantes en esa época. Tenemos un secretario de Inteligencia Civil que es también, un director de Inteligencia Civil que también tiene formación militar. ¿Hay más influencia de los militares en la administración actual que en las anteriores?
Yo creo que lo que más influencia no creo como la que hubo anteriormente, pues en los años de la guerra y todo lo demás, en la cual los presidentes eran militares. Hasta el ministro de Educación era militar. Sí, pues todos eran militares. Don Clementino Castillo. Sí, eso es lo que el ejército vota todo esto, pues él trata de salir de las estructuras y le empieza a pasar a los civiles sus responsabilidades militares, o civiles, porque antes los militares eran todos, ministros de Educación, en general habían copado el Estado, todos eran gobiernos militares, eso sí. Ahora, estos de ahora no. En general, que dijéramos, lo que pasa que el general Pérez Molina pues se fue una persona del tiempo de los capitanes, que eran muy buenos, ¿verdad? O sea, que eran gente muy importante porque traían una ideología nueva del ejército. Y son los que van a reestructurar tanto la participación del ejército como las estructuras políticas de Guatemala en esa época. O sea, fueron importantes. A mí los capitanes de esa época, empezando por los subtenientes que dieron el golpe, que eran subtenientes, los del 82, pues eran dos jefes, dos oficiales muy jóvenes de comunicaciones, pues ni siquiera fue Bonilla. Muchos decían que él había sido uno de los ideólogos, y no, fueron dos tenientes. Coronel Ortega, esos puestos que yo menciono, hacen que el ejército tenga más preponderancia en la administración pública que en gobiernos previos. Yo quisiera hacer un paréntesis antes, porque para no dejar esa nebulosa de la participación del estamento militar en la administración pública. Gobiernos militares han existido dos en la historia militar, en la historia nacional. Uno de ellos es del coronel Peralta y el otro es el del general Ríos Montt, en el cual los militares salen a hacer administración pública. Peralta Zurdi asume el poder después de Diego Las Fuentes, dándole un golpe de Estado a Diego Las Fuentes. Y entonces ahí hay un gobierno propiamente militar, porque son los militares que apoyan esa administración y que salen precisamente a puestos públicos. Pero todos los otros dejaban de ser ministro de la Defensa, el general Shell, el general Lucas, dejaban de ser ministro de la Defensa, el general Arana, para postularse, y prácticamente tenían garantizado el triunfo. Pero no era una corriente militar, sino era una iniciativa política. O sea, los partidos políticos escogían a su candidato dentro de la estructura militar. Pero era el hambre y las ganas de comer que se encontraban. Por supuesto, pero esos son otros 20 pesos, pero son los partidos políticos los que proponen a un militar que lleva una carrera dentro de la estructura militar, sale de la estructura y se lanza como candidato, ¿verdad? Pero esos gobiernos, inclusive mucho se ha hablado del gobierno de Diego Las Fuentes, pero cuando usted mira el gabinete de Diego Las Fuentes, él era general y el ministro de la Defensa, y el resto eran civiles. Y así todas las administraciones públicas, a excepción de ese gobierno de Peralta Zurdia y el gobierno de Ríos Montt. Mi siguiente pregunta es, frente a la opinión pública, Paola, ¿creen ustedes que corre con responsabilidad el propio ejército y los militares en sentido genérico en este gobierno de Otto Pérez Molina? Por ejemplo, ante la seguridad ciudadana, con la promesa de que los militares sí pueden con la seguridad ciudadana, ¿corre con responsabilidad frente a la opinión pública el ejército en sí? Sí y no. Sí, yo también digo que sí y no, pero depende. Porque al final, cuando se leen las encuestas y la institución sale favorecida con la aceptación de la población, porque es el militar que está haciendo en este momento la función de seguridad pública, que está directamente con la población, la que está recibiendo ese acompañamiento en la seguridad del barrio, de la cuadra. Entonces, cuando uno viaja a las poblaciones donde hay destacamentos militares haciendo la función de policía, la gente se siente con seguridad, hay tranquilidad. Hay problemas, porque es un problema integral el que tenemos con el aspecto de la seguridad, pero definitivamente en algún momento la factura se la van a pasar al ejército. Pero esa factura, Alfonso, no pareciera que se la pasan totalmente, porque vemos siempre en las encuestas de instituciones cuáles son las que tienen más credibilidad, y el ejército sale de los mejores punteados. El ejército toda la vida ha tenido, porque ha sido la única estructura burocrática del Estado que ha tenido una organización, pues, o sea, aún entre los civiles. El ejército siempre ha tenido sus mandos, etcétera, ha tenido una estructura horizontal. Esa permanencia, esa estructura suya, la hace popular. Claro, pues, porque en cierto sentido hay un orden, dijéramos, burocrático,
que no existe en los civiles. Los civiles somos un poquito más anárquicos en la estructura. Poquito. O sea, si usted entra al Estado es un relajo todo. Pero se puede extrapolar esa aceptación que tiene la institución para un gobierno de un militar retirado. Bueno, lo que sucede es que siempre le va a dar esa imagen, pues, porque indudablemente tenemos un presidente general. Eso internacionalmente lo vamos a ver así, pues, y fuera del ministro de Gobernación. También es cierto que muchos otros militares en situación de retiro han optado a cargos públicos y no han tenido éxito. Sí, posiblemente, pero sí en general dijéramos que sí transmite hacia afuera la idea de que aquí tenemos un gobierno militar, ¿verdad? Porque hay por la historia de Guatemala. Una idea errada, nos Sí, dice el señor Ortega. así es, Por supuesto. es errada, pero en general manejada políticamente aún en el exterior, pues. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos pronto para ofrecerle ya la información de los Me deportes. agarraron. Todavía no hemos salido.